Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Yersieri Buitrago Osorio. Vamos a realizar la presentación del proyecto del el diseño y todo lo relacionado con los procedimientos que se ejecutaron para realizar la search. Entonces, también estamos con mi compañera Kelly Joana Andrade. Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Kelly Joana Andrade. Bueno, entonces en este momento les voy a mostrar la introducción. Entonces, a través de este documento se explicará paso a paso el diseño de una cercha tipo Home, cálculos de esfuerzo y resistencia, factores de seguridad y todo lo concerniente para la realización del proyecto. Los objetivos, entonces dentro de los objetivos tenemos comprender el proceso de diseño en ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Comprender el proceso para identificar las fuerzas que actúan en una estructura simple, así como los esfuerzos normales, cortantes y o de contacto. Además, cómo calcular los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión, flexión y pandeo en columnas. Entonces acá les voy a mostrar el diseño de la cercha. Entonces, el área que cubre corresponde a un terreno rectangular de 18 metros de frente por 36 metros de fondo. Y las cerchas tendrían una separación de 3 metros entre sí. También tendrán una pendiente de 20 grados, sería el ángulo, y se construirían con perfil de acero estructural a 36 ángulo de piernas iguales, bueno, lo que nos muestra la diapositiva. También tenemos acá la longitud de los elementos y ángulos enfrentados, como se puede ver, se puede visualizar. ¿Qué perfilería utilizamos? Entonces también ahí se los voy a compartir. Bueno, entonces acá las tejas y correas a utilizar. Entonces para la cubierta se utilizaron tejas de Terni número 5. Ahí pues como lo pueden evidenciar pues la longitud de la cuerda superior, la cantidad de tejas, qué metros separa del ancho, la influencia, bueno, todas las medidas de las tejas. Se usaron correas en celiosa construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kmg. El número de correas para cada pendiente será de 8 para un total de 16 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 16 por 3 metros de ancho al área de influencia. Y esto nos da un total de 48 metros de correa por cercha. También les vamos a lo que son las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces ahí les compartimos los valores y en cómo se trabajó. También les vamos a visualizar todo lo que es las distribuciones que realizaron las cargas de los nodos de la estructura. El cálculo de las reacciones. Entonces se realizó el cálculo de los valores de las fuerzas en las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Se calcularon los nodos A, L, B, K, C y D. Y luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Se tomaron las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha, se tomaron las sumatorias de fuerzas en Y positivo hacia arriba. Se pondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Acá vamos a mostrar los valores de los nodos, los procedimientos que se realizaron. La clasificación de elementos, entonces se realiza el cálculo de los valores
de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica. Se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Entonces, como lo explicábamos anteriormente, entonces la sumatoria de fuerzas en X positivo a la derecha, la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba, se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que están en compresión, y si resulta positivo, significa que están en tensión. Método de sesiones, entonces se aplicó la sumatoria de momentos alrededor del punto B y se calcularon los valores de la fuerza interna en los elementos LK, como se evidencia en la imagen. Bueno, entonces la fase 4, ya mi compañera Kelly les va a explicar. Bueno, para la fase 4 vamos a calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de comprensión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. 2. Calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra de factor de seguridad es menor que 3,0, se debe redimensionar el elemento. Presentar los valores de los factores de seguridad en una tabla y resumen. Cálculo del esfuerzo. O es igual a F sobre A. Procedemos a calcular los esfuerzos normales, lo cual hacemos con fórmula O es igual a F sobre A con F es la fuerza en kilonewtons y A es el área en metros cuadrados. El área presenta la mitad del perfil, entonces es necesario un perfil doble. De esta manera se debe multiplicar por 2 y obtener el área real. El cálculo de factor de seguridad para tensión. Determinamos el momento de inercia menor de la sección de perfil doble respecto a los ejes centroideales del área compuesta. Luego se selecciona el menor momento de inercia de área, en este caso X, que nos indica el eje con respecto al cual intentará pandear cada elemento sometido a comprensión. Luego tenemos el cálculo de factor de seguridad para tensión. Ok, de ese ya hablamos, entonces ya estamos viendo la imagen ahí. Estamos mirando una tabla donde se determinan los esfuerzos normales en cada elemento clasificados en tensión o comprensión. Luego separamos los elementos a tensión y a compresión para manejar los factores de seguridad Fs de acuerdo a lo solicitado. Los resultados de la ecuación son: estamos viendo los factores de seguridad para barras de compresión con el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Y se plantea cambiar los perfiles de los elementos AB, FG, BC, FE, CD y DE para subir el FS a más de 3. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado nuestras diapositivas. Muchísimas gracias. Bueno, tutor y compañeros, esta fue nuestra presentación. Esperamos que, como dijo mi compañera, que les haya gustado. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que trabajamos durante el semestre, y creo que pues nos servirá para seguir estructurando nuestra carrera académica. Muchas gracias, feliz noche.